la República Argentina, y que yo soy el doctor Juan Enrique Romero, soy médico veterinario, soy especialista en psicoinmunoneuroendocrinología y al mismo tiempo ostento hoy en día, por segunda vez en mi vida profesional, la coordinación nacional del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, Protenencia, que es un programa que existe desde el 2011, que tuve la suerte de inaugurar y crear allí por el 2011 y que en esta mi segunda gestión, hace un año y medio que tengo a mi cargo nuevamente. Este programa tiene tres ejes conceptuales. Uno de los ejes conceptuales tiene que ver con la castración quirúrgica masiva, sistemática, sostenida en el tiempo, temprana, de machos y hembras y gratuita. Esta castración se hace por medio de equipos propios, de los que tenemos 4 equipos propios que van al conurbano bonaerense, por equipos en el interior del país, de los que tenemos otros 4, y también tenemos centros de salud fijos, de los que tenemos 2. Pero a su vez asistimos hoy en día a más de 120 municipios, hemos llegado en otras etapas mejores del gobierno argentino, más vinculadas con lo social, en el periodo de 2011 a 2015, a asistir a 571 municipios de los casi 2.000 que tiene la República Argentina, con capacitación. El programa ha publicado 2 libros, videolibros, ha realizado trabajos científicos, más de 100 talleres para maestros, más de 100 talleres para profesionales, y realiza tareas de capacitación dentro del área de la castración quirúrgica masiva y dentro de lo que signifiquen las zoonosis o dentro de lo que signifique el mundo de los perros y de los gatos. Es por eso que este ciclo de conferencias, que es el segundo, inauguramos en el 2020 a través de la virtualidad y la plataforma de telesalud, que hoy convocamos a Marcos Díaz Videla. Marcos Díaz Videla es psicólogo, él se ha doctorado en la Universidad de Flores y ha publicado un libro de antrozoología, es un especialista en el tema y hoy nos va a hablar y nos va a verdaderamente ilustrar sobre la relación con nuestros animales de compañía en tiempos de pandemia, todo lo que ello puede determinar y lo que puede traer como consecuencia. Yo les agradezco a todos los argentinos participantes, pero particularmente a todos los latinoamericanos participantes. Sepan que coordinacionprotenencia@gmail.com pueden obtener, y además tenemos página web en argentina.gov.ar /Ministerio de Salud /protenencia, toda la información, y en protenencia, @protenencia, en lo que significa Instagram, ustedes pueden obtener toda la información de nuestro programa, que ha sido extrapolado a México y a Francia, y verdaderamente es un sistema que nosotros nos ha dado a través del segundo eje, que es la educación y la comunicación, y a través del tercer eje, que es la sanidad, creación de centros de salud primaria y no tanto, y desparasitación y vacunación antirrábica, muchas satisfacciones. Esta acción de este ciclo de conferencias es parte de la capacitación y nos enorgullece que podamos llegar a Latinoamérica, digamos, gracias a la virtualidad. Los dejo entonces con el doctor Marcos Díaz Videla, un amigo de la casa, y que realmente para nosotros es un honor poderlo recibir con los múltiples blasones que los tenga. Marcos, la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias, doctor Romero. Muchas gracias al programa Protenencia por invitarme y gracias a todos los que se sumaron a esta charla. Voy a compartir pantalla a ver si puedo. Ahí está. Se ve, ¿no? Se ve perfecto, Marcos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco hoy, o lo que les preparé un poco fue acerca de las familias multiespecie. Vamos a ver qué son, no se preocupen, y cuál es el impacto de la pandemia, ¿no? Puntualmente del confinamiento sobre el vínculo humano-animal. Ya me presentaron súper bien. Yo soy Marcos Díaz Videla
Y como decía el doctor Romero, yo de base soy psicólogo, ¿sí? Después hice el profesorado en psicología y el doctorado en psicología. Y ahí decidí investigar acerca del vínculo de las personas con sus animales de compañía. Y para mi sorpresa, esto era una ciencia que existía ya desde hace algunas décadas, que se llama antrozoología, ¿sí? Conformado por las partículas antro, hombre, animal, y logía, estudio, ¿no? Entonces sería el estudio científico de las relaciones y los vínculos humano-animal. A eso me dedico. ¿Y qué es el vínculo humano-animal? Bueno, parece como un poco obvio, pero no lo es tanto, ¿sí? Vamos a revisar un poco la idea. Es distinto tener un animal de compañía que formar un vínculo con un animal de compañía. Entonces vamos a diferenciar relación de vínculo. ¿Qué es una relación? Bueno, una relación es una serie de intercambios entre dos individuos que se reconocen entre sí, que se da en un periodo de tiempo y que ambos participantes influyen en el curso que van tomando estas secuencias interactivas. ¿Sí? Entonces decimos que cuando uno tiene un animal suele desarrollar una relación porque se reconoce, porque ambos interactúan. Muy bien. Y esto, formar una relación es el objetivo principal de la tenencia de animales de compañía. Digo, a diferencia de otras formas de tenencia o de posesión que podemos desarrollar, el que desarrollamos con nuestros animales de compañía tiene por objeto la relación y que es una relación bidireccional, como decíamos, influida por ambos participantes. Ese es el objetivo de la tenencia de animales de compañía. Y no queda ahí la cosa, sino que de relación pasamos a un vínculo. Le agregamos algunos componentes emocionales, psicológicos, beneficios percibidos de la relación y eso nos da lugar a un vínculo. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria lo define como relación dinámica y mutuamente beneficiosa, influenciada por comportamientos esenciales para la salud y el bienestar de ambos. ¿Sí? Esa es la definición de vínculo. Es un tipo de relación, sí, al que se le agregan otros componentes. Y esta definición, saben que fue bastante criticada, ¿no? Y la crítica principal que se le hizo es que no hace referencia o está dejando de lado algo fundamental en el vínculo con nuestros animales de compañía, que es el amor. ¿Sí? Esta definición, la crítica fundamental que se le hizo, es que no habla del amor que se comparte entre los tutores o custodios, como me gusta decir a mí, y sus animales de compañía. ¿Sí? ¿Y qué clase de amor es ese? Bueno, existe una palabra en latín que es esta que aparece ahí, storge. ¿Sí? En español no tenemos una traducción directa, por lo menos en un solo término, pero si lo tuviéramos que traducir, diríamos que es amor de familia. Esa sería como la traducción en español. Es decir, a esta definición de vínculo se le cuestionó que no hacía referencia al amor. Y no es cualquier clase de amor que se comparte con los animales de compañía, sino un amor de familia. ¿Vieron esos amigos muy íntimos que ustedes dicen, no es un amigo, es un hermano? ¿Sí? O este tío que siempre fue su tío, que ustedes de chicos lo requerían y que un día se enteraron que en realidad no era técnicamente un tío, ¿no? Pero había un amor ahí que los unía, que hacía que estas personas o estos animales también pudieran traspasar las fronteras de la familia para insertarse en el interior. ¿Sí? Es esa clase de amor que hace que uno lo sienta parte de la familia. Y eso es lo que se tiende a formar en el vínculo con nuestros animales. Y acá viene la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿y qué es una familia? Que también parece un poco obvia, pero saben que no lo es. ¿No? Cualquier intento de definición de familia en general deja parte de la gran diversidad familiar que reconocemos hoy en día por fuera. Entonces es muy complejo pensar, bueno, ¿cómo definir a una familia? Como les contaba, yo soy psicólogo de base, ¿sí? De grado, y, y dentro de la psicología saben que hay distintas corrientes. La más conocida en Argentina es el psicoanálisis,
¿no? Que es como la más hegemónica, pero hay otras también. Y hay una que se llama sistémica, que es psicología sistémica, que tendemos a pensar todo como sistemas, ¿sí? Y se tiende a trabajar con las familias, mayormente es terapia familiar. Bueno, y desde esta perspectiva es un poco más fácil definir a la familia. ¿Por qué? Porque la definimos como un sistema, como una composición ordenada de elementos en un todo unificado. Y si nosotros pensamos en elementos ordenados en un todo que es más que la simple suma de las partes, podemos incluir la gran diversidad familiar que aparece ahí abajo dentro de ese cuadro, ¿no? Digo, no estamos pensando en dos personas que tienen descendencia biológica o adoptiva. No, no estamos pensando en eso. Estamos pensando en elementos que coexisten e interactúan de manera muy particular, generando un todo. ¿Sí? Y de esa manera no nos interesa mucho la especie de estos elementos. En definitiva, son elementos del sistema. Y las familias saben que tienen dos funciones básicas, que son mantenerse unidas, es decir, mantener la cohesión familiar, y a su vez también contribuir a que cada uno de sus integrantes sean individuos separados y que puedan desarrollarse y socializar. Son dos funciones un poco contrapuestas, porque hay que mantener unidos y a su vez hay que permitir el desarrollo, ¿no? Bueno, los animales de compañía ayudan particularmente a estas dos funciones. ¿Sí? Por un lado, muchos autores han destacado que son como el pegamento para muchas familias, porque ayudan a mantenerlas unidas, ayudan a mantener la cohesión. Muchas veces hablamos, ¿de qué hablamos? De cosas que pasan con los animales se meten en el medio, hacen cosas graciosas, inclusive cuando se levanta mucha tensión en alguna díada en la familia, ¿qué hacen los animales? Intervienen para ayudarnos a bajar las tensiones. ¿Sí? A veces se meten en el medio, moviendo la cola, buscando distraernos. Bueno, ellos se meten en estas tensiones, eso se llama triangulación y ayuda a bajar un poco la tensión. Y por otro lado también nos ayudan a socializar. ¿Sí? No solo que el vínculo con nuestros animales es un vínculo social, sino que además nos ayudan a interactuar con extraños, nos ayudan a conocernos con personas del barrio, nos ayudan a tener una mejor imagen cuando nos ven por la calle con nuestros animales, somos percibidos más positivamente, ¿no? Bueno, y les habrá pasado de ir a la plaza y ponerse a hablar, y muchas veces los conocen a ustedes por sus animales, sobre todo los perros, porque son los que sacamos más a pasear, ¿no? Que dicen, este es el tutor de, o este es el dueño, dirá alguno, o este es el papá, dirá otro también. Y eso pasa, a mí me pasa con mis perras un montón por el barrio. A veces las conocen a ellas y a mí no, inclusive. Pero bueno, digamos que, volviendo, porque me fui un poco, podemos pensar la familia de una manera bastante integral, como una composición ordenada de elementos que no nos interesa en principio de qué especies son, pero que todos contribuyen a formar este todo, ¿sí? Que es más que la suma de las partes y que cumple con dos funciones básicas, cohesión y socialización. Cuando yo hice mi tesis y le pregunté a las personas que estaban en plazas paseando a sus perros en Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué medida consideraban que sus perros eran miembros de su familia? Fíjense, el 97% me dijo que estaba o muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación, o sea, gran mayoría. ¿No? Y esto, digo, es un estudio muy particular, porque hay gente que sacaba a pasear a sus perros en una ciudad específica, pero saben que en líneas generales, en cultura occidental, ¿sí? Se encuentra esto de que el 90% de los tutores de perros y gatos consideran que son miembros legítimos de sus familias. En Ciudad de Buenos Aires, les decía, tenemos un perro cada 7 personas y un gato cada 12, lo que equivale a un animal de compañía por hogar. Por supuesto que muchos tenemos más de uno, pero en cantidades se ha publicado esto. Por el Instituto Pasteur, que además publicó esto, el 99% les habla, el 98% les juega, el 90% les saca fotos, el 30%, uno de cada tres, le festeja el cumpleaños. ¿Sí? Y en este relevamiento el 90% los considera familia. Bueno, o sea que
no solo se los tiene a los animales, sino que fíjense, se los tiene de una manera que da cuenta de un vínculo intenso. Ahí están Dalma y Janina, que son mis perras. Imposible que no se hicieran notar. Muy bien. Bueno, les decía, no solo uno los tiene, sino que además los tiene de maneras muy particulares, ¿no? Desarrollamos un vínculo bastante estrecho. Ese que aparece ahí en esa foto falleció hace un par de años, un psiquiatra argentino que se radicó en Estados Unidos, se llamaba Salvador Minuchin, entrerriano era. Y saben que acá no fue muy conocido, pero en Estados Unidos sí, y fue uno de los pioneros dentro de la escuela de psicología sistémica. Y él decía, bueno, ¿qué pasa cuando se incorpora un nuevo miembro a la familia? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se incorpora un nuevo miembro a la familia? Bueno, él decía, la incorporación de un nuevo miembro a la familia implica que debe adaptarse a las reglas, o sea, el nuevo miembro tiene que aprender las reglas, así como que el antiguo sistema debe modificarse para poder incluir al nuevo miembro. O sea, no es algo que solo hace el nuevo miembro al integrarse, sino que la familia que integra un nuevo miembro tiene que transformarse, tiene que modificarse para permitir esta incorporación. ¿Y qué pasa cuando incorporamos un miembro no humano a la familia? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando incorporamos un gato? ¿O qué pasa cuando incorporamos un perro? Esto que ven ahí es un estudio que hizo una australiana, donde le pidió a las familias que anotaran en un diario día a día durante un mes después de adoptar un animal. ¿Sí? Puntualmente eran perros en este caso. Y todos los días tomaban notas y después analizó todos estos datos y planteó que había un triple movimiento para incorporar un perro. Por un lado, el animal tenía que aprender las reglas. ¿Sí? Esto que decía Minuchin. El nuevo miembro tiene que aprender las reglas. ¿Dónde es adentro, dónde es afuera? ¿Dónde se puede hacer pis y dónde no? ¿Qué horario podemos estar despiertos y qué horario tenemos que ir a dormir? ¿No? Bueno, hay algunos, cuando adoptamos algunos animales adultos, hay algunas reglas básicas bastante generales que ya traen, pero los que hemos adoptado cachorros, sabemos que estas reglas básicas también hay que enseñárselas. Bueno, segundo movimiento. La familia se empieza a reconceptualizar y pensar como una manada. ¿Sí? La gente en estos diarios escribía mucho esto de que tenía que pensarse como que eran lobos todos y que había una jerarquía que tenían que tener de manera clara para que estos nuevos miembros, los perros, se sintieran más a gusto y tuvieran una comunicación coherente. No importa si estaba bien o mal lo que ellos decían, pero era que ellos se empezaban a reconceptualizar. ¿Sí? Eso era lo interesante. Y el tercer movimiento, que a veces nos olvidamos, sobre todo antes de decidir, o al momento de decidir adoptar un animal, es que el animal no va a acatar las reglas, sino que las va a negociar. Y las va a negociar activamente. Uno le va a intentar enseñar las reglas de la casa, pero el animal va a tomar algunas y va a haber otras que las va a negociar. ¿Sí? Por ejemplo, el sillón. Cuando vinieron acá, Dalma y Janina, el sillón no iba a ser para ellas, pero lo negociaron y claramente perdí. ¿Sí? Están ahora arriba del sillón. Bueno, y les habrá pasado a ustedes también, ¿no? O la salida, por ejemplo, de noche no se sale. Bueno, ¿no? En algún momento esa regla la perdí también en la negociación. Tuvimos que empezar a salir de noche. Bueno, como sea, digo, no es que el nuevo miembro se adapta a lo que hay, sino que el nuevo miembro se adapta bastante, pero lo que hay, o sea, la familia se reconceptualiza. Entonces, ¿cómo podemos definir esta familia más que humana o familia multiespecie? Bueno, como una relación cercana construida a través de la cohabitación del hogar familiar y que es sostenida por reglas y rutinas que tanto las personas como sus animales delinean. Y esto es súper importante por lo que pasó durante el confinamiento, que ahora lo vamos a ver.
Me interesa destacar esta idea. La pertenencia a la familia no es definitivamente dependiente del estado humano o de similitud con las personas, sino que más bien se forja a través de las interacciones cercanas, cohabitación y compromiso con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que en cierta medida vamos a humanizar un poco a estos animales que incorporamos a nuestras familias, pero no es ese el atributo que hace que se incorporen a las familias, ¿sí? Sino que va mucho más allá del movimiento. También nos reconceptualizamos a nosotros, nos pensamos a nosotros un poco como lobos y lo que hacemos básicamente es comprometernos con el otro en interacciones cercanas para transformar esta nueva familia. Bueno, y también me interesa destacar esta idea, que no la voy a desarrollar mucho, pero es que cuando incorporamos estos miembros no humanos a las familias, ellos empiezan a desempeñar diversas funciones, muchas de las cuales tienen solapamientos con funciones que desempeñan los seres humanos. Y esto no quita que tengan sus particularidades. Y en algún punto es mucho más interesante poner el foco en lo que tienen de particular para aportar que en los solapamientos, como se ha hecho más tradicionalmente. Por otro lado, todos los vínculos humanos tienen solapamientos, ¿no? Siempre digo esto, a veces podemos tener un vínculo particular con un amigo que comparte algunos componentes con una pareja o que comparte algunos componentes con un padre, ¿sí? Un amigo que por ahí tiene más experiencia y te aconseja y te cuida, ¿no? Tiene solapamiento con... Pero a su vez también tiene sus particularidades y es más interesante destacar eso, las particularidades. Y los animales tienen algunas características que los humanos no tenemos, ¿sí? Por ejemplo, esta consistencia y constancia sin juicios. A ellos no les importa si ganamos mucha plata, si ganamos poca plata, si somos lindos, si somos feos. A ellos eso les da igual, si no nos van a estar juzgando. Si tuvimos un mal día y no nos dieron el aumento o lo que sea, a ellos eso no les importa, no nos van a estar juzgando y eso es algo que las personas no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, mucho más interesante me parece a mí poner el foco en esa parte. Muy bien, dicho esto, vamos ahora sí a pensar qué pasó con estas familias multiespecie durante el confinamiento. ¿Sí? ¿Cómo impactó esto de manera singular en las familias multiespecie? En principio, aumentaron las adopciones, aumentó la tasa global de adopciones. Acá hay algunos datos. En Israel, prepandemia, esto se hace a través de es como una página web que centraliza muchos refugios, ¿sí? Las adopciones de muchos refugios. Y desde esa página web tenían un promedio de 17,3 perros adoptados por día. A partir del confinamiento, aumentaron a 26,1. Y no solo eso, sino que destacaron que en la medida en la que las restricciones eran más intensas, más aumentaban las adopciones. Y en Estados Unidos, de marzo a septiembre del año pasado, un incremento del 8%. Registraron en la página web PetPoint. ¿Sí? Con respecto a los abandonos, no es claro todavía el panorama. Muchos tenían mucho miedo, yo también, inclusive, en principio, porque no se sabía bien cuál era el rol de los animales de compañía en la transmisión del virus, que por suerte hay bastante acuerdo en que no cumplen un papel importante sobre esto, pero en ese momento no se sabía, entonces había mucho miedo sobre los abandonos. Y después, bueno, con respecto al incremento de las adopciones, ¿no? ¿Qué pasa después, cuando esta gente tenga que volver a trabajar? Todavía no terminamos la pandemia, así que digo, hay que seguir viéndolo, pero de momento no es claro que haya habido estos abandonos que se temían, ¿sí? En principio. Algunos dicen que algo aumentó, otros dicen que no aumentó. No, se está estudiando. ¿Qué es lo que nos lleva a adoptar un animal de compañía? ¿Sí? Este es un estudio del 2018, o sea, prepandemia. En parte las expectativas acerca de la salud, ¿sí? Tendemos a creer que el vínculo con nuestros animales es sano y nos aporta beneficios. Y dentro de estos beneficios, lo que más destacamos es el aumento de la actividad física, ¿sí? Y el aumento de la felicidad. Después disminución del estrés y después la compañía y la disminución de la sensación de soledad, el sentimiento de soledad. ¿Sí? Esto es lo que la gente tiene
como expectativas sobre su salud a partir de las adopciones. Bueno, ¿y qué pasó con las adopciones durante la pandemia? ¿Por qué la gente decidió adoptar? Le preguntaron a muchos adoptantes en un estudio por qué habían decidido adoptar. ¿Sí? ¿Será porque creían que les iba a mejorar la salud? Al menos para evitar los sentimientos de soledad. Eso era lo que se creía un poco. Había quien también decía que era porque teniendo un perro tenías permiso como para salir a pasear, lo cual no es así. Digo, no se dio eso. Pero veámoslo. Primero destaquemos la diferencia entre intervenciones asistidas por animales y efecto mascota. ¿Qué es esto, efecto mascota? Bueno, así se dio en llamar a los beneficios que derivamos del vínculo con nuestros animales de compañía, que se da de manera espontánea, con el perro que tenés en tu casa que no te da la patita, no sabe sentarse, ¿no? Con el vínculo espontáneo que tenés con tu animal de compañía en tu casa. Y las intervenciones asistidas con o por animales son prácticas ligadas a la salud o puede ser también la educación, donde deliberadamente alguien decide incorporar un animal para desarrollar determinada tarea o para obtener ciertos beneficios. ¿Sí? Nosotros nos estamos centrando solo en este efecto mascota, no en animales de terapia. Antiguamente se le decía zooterapia, ¿sí? Algunos todavía siguen recordando ese término. Hoy se usa intervenciones asistidas con animales. Bueno, y de efecto mascota hay un montón de beneficios. Esta creencia que se extendió bastante popularmente está basada en bastante evidencia, ¿sí? Claro que los vínculos con los animales de compañía son potencialmente beneficiosos. Eso quiere decir que simplemente tener un animal de compañía no te confiere estos beneficios. Porque, como decíamos antes, tenencia no es lo mismo que desarrollar un vínculo con un animal. De lo que se trata es de desarrollar un vínculo que sea sano con ese animal en particular. Y fíjense ahí, hay un montón de beneficios en distintas áreas, ¿no? Como en cuestiones más cognitivas, o sea, mentales, como que te mejora tu imagen que vos tenés de vos mismo, o la autoconfianza en la consecución de logros, o te genera más alivio frente al rechazo social. El rechazo social ya no te impacta de la misma manera, te da más autoestima. Bueno, digo, un montón de beneficios que están respaldados por varias investigaciones. Ok, bueno, entonces les decía, es coherente pensar que la gente habría adoptado para obtener estos beneficios en su salud. ¿Qué dijo la gente? Bueno, la gente que buscaba alivio de soledad y disminución de estrés era la menos, ¿sí? El 8% en un estudio indicó eso. ¿Sí? El 8% había adoptado perros para aliviar su soledad y el estrés. La mayor parte decía que ya lo venía pensando, pero que se dieron las condiciones para que pudiera hacerlo. ¿Sí? La pandemia y el confinamiento, sobre todo, le permitió hacer algo que desde hacía tiempo tenía ganas de hacer. Hay un casi 38% de gente que dijo que en realidad ya tenía planeado hacer la adopción, ya tenía planeado adoptar y que nada, fue independiente de la situación, ya sabía que en el 2020 iba a adoptar, ¿no? Bueno, y casi un 10% de las personas dijeron que querían ayudar, que habían escuchado esto de que podían incrementarse los abandonos y que por consiguiente habían querido ayudar mediante adopciones. ¿Qué pasa con esto, no? Con que es el factor principal que podemos destacar. Esto de ya lo venía considerando y se dieron las condiciones como para poder adoptar. Bueno, como veíamos antes, incorporar un nuevo miembro a la familia implica una reestructuración familiar. Pero a su vez también el confinamiento implicó una reestructuración familiar, es decir, una modificación de las 3 Rs, que son las rutinas, las reglas y los rituales. ¿Sí? La rutina sería lo que hacemos todos los días, ¿no? Esto que se repite diariamente, cómo organizamos el día a día. Las reglas serían qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden. Y los rituales
son estas cuestiones especiales que hacemos que tienen un sentido más simbólico que instrumental. ¿Sí? Y fíjense cómo se modificó todo esto. Bueno, casualmente, tanto el confinamiento como los animales de compañía ayudan a la modificación, ¿sí?, de estas tres Rs, o imponen la modificación de estas tres Rs. Y lo que se vio es que poder crear y sostener rutinas, reglas y rituales protegía a las familias contra el estrés del confinamiento. ¿Sí? Es decir, quienes podían, las familias que lograban construir nuevas rutinas, modificaban sus reglas y nuevos rituales, ¿sí?, eran familias más resilientes. ¿Sí? Y, y la adopción de animales ayudaba también en esa dirección. Por un lado, podemos pensar, bueno, ya que tengo que reestructurar mi familia por el confinamiento, aprovecho y adopto, que también va a implicar una reestructuración. Por supuesto que también el confinamiento permitía más tiempo en casa y estar más tiempo en casa para dedicarle a esta reestructuración. Y a su vez también los animales ayudan a esto, ¿sí? Los animales nos demandan a nosotros el establecimiento de rutinas. ¿Sí? Ellos necesitan poder prever cómo se va a desarrollar el día y una vez que se aprenden que tal es el horario de tal cosa, ¿sí?, te lo van a estar recordando. Las reglas que le tenemos que enseñar, bueno, qué se puede, qué no se puede, y los rituales también. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos tenido cumpleaños, ¿no? Estos cumpleaños por Zoom. Bueno, hemos tenido que modificar nuestros rituales. Y con los animales de compañía pasa algo curioso, que es que ellos nos ayudan también a flexibilizar bastante algunas de estas cosas de los rituales, ¿no? Como por ejemplo festejarle, como decíamos, festejarle el cumpleaños al animal. Es un cumpleaños diferente, hay que flexibilizarlo ese ritual, pero a su vez se sigue sosteniendo. Es decir, nos ayudan a transformar esto. Y transformar esto está relacionado con resiliencia familiar. ¿Saben qué es la resiliencia, no? Si no, lo habrán escuchado. Pero básicamente es la capacidad de salir fortalecido frente a una situación adversa. Es decir, no simplemente sobrevivir a una adversidad, bueno, me la banqué, sino pude aprender algo nuevo, pude evolucionar, pude crecer dentro de una situación que fue crítica. Bueno, me permitió a mí crecer. Y la resiliencia familiar estuvo ligada también con los animales de compañía. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, como les decía, promueven el establecimiento de las tres R. ¿Sí? Por otro lado, promueven algunas características que están ligadas con la resiliencia individual, por lo menos, ¿sí? Como por ejemplo el humor, ¿sí?, o la capacidad para relacionarse, la creatividad y la autoestima. Y a su vez también la identidad social, el sentimiento de pertenencia y de estar unidos y ligados con otros, y la cohesión familiar, ¿no? Por ejemplo, en ese estudio que aparece ahí abajo mencionado, el 47% de los participantes indicaron que sus animales de compañía los habían ayudado a afrontar mejor el confinamiento. ¿Sí? Tanto perros como gatos. Y el 74,3% indicaron haber recibido un incremento, o sea que ya recibían apoyo de sus animales, pero que se incrementó. Y además de esto, muchos destacaron que el vínculo con los animales de compañía favorecía el autocuidado. ¿En qué sentido? Bueno, la gente, teniendo estos animales que dependían de uno, sentía una obligación extra por cuidarse. ¿Sí? Cuidarme a mí mismo es cuidarlos a ellos, porque si algo me pasa a mí, ellos podrían quedar desamparados. ¿Sí? Entonces la gente respetaba más las medidas y se preocupaba más por las medidas de seguridad a partir del vínculo con sus animales de compañía. Eso es súper interesante. Y por supuesto que todo vínculo, no tenemos que ser ingenuos, que todo vínculo tiene su parte positiva, de beneficio, por supuesto, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Digo, la relación que desarrollamos con nuestros animales no es enteramente armoniosa, puede ser mayormente armoniosa, de hecho lo es, pues si no, no los tendríamos, pero tiene también unos componentes de costos. Durante la pandemia y sobre todo el confinamiento más estricto,
muchos autores destacaron la sobrecarga de los cuidadores. ¿Qué es esto? Que a las tareas habituales tenían que agregarle el seguimiento escolar de los chicos, sentarse con los chicos en el Zoom, porque si no los chicos no se quedaban, hacer la tarea con ellos, explicarle también, cuidado de familiares mayores, que mejor que no salga, le vamos a comprar nosotros, voy a la farmacia, le hago los mandados, o alguno que se enfermaba, que también no podía salir directamente, bueno, lo teníamos que asistir, más las dificultades laborales y financieras, ¿no? Y la incertidumbre, pero también no sabemos bien cuándo termina, hasta cuándo, si vamos, si venimos. Bueno, todo esto hizo a la sobrecarga de los cuidadores. Y esta sobrecarga se relacionó con formas de liderazgo un poco problemáticas, es decir, estas personas que estaban tan sobrecargadas tendían a asistir, a incurrir en formas un poco rígidas o inflexibles o duras o coercitivas, ¿no? Pensemos que la situación que estaban pasando los estaba, y en algunos casos los sigue estando, desbordando. Bien, y esto que decíamos, fíjense que inclusive se decía, algunos van a adoptar porque quieren salir a pasear, para tener como una credencial para salir a pasear, ¿no? Como si la bolsa del supermercado no te ayudara. Bueno, en un estudio que se hizo en Ciudad de Buenos Aires, el 20% de las salidas en el confinamiento estricto estaban ligadas al paseo de perros, ¿sí? Pero esta actividad era de las que las personas menos disfrutaban. O sea, no era una actividad placentera para estas personas, sino que se sentía como parte más de la carga, ¿sí? O sea, que lejos de ser algo que se disfrutaba y un beneficio, sino que era una obligación y una responsabilidad. Además, los animales también. Lo que pasaba es que les empeoró la calidad de vida, ¿sí? A todos, pero los animales no fueron ajenos a esto. Según los tutores, ¿sí? Empeoró la calidad de vida de sus perros y gatos, tenían más signos de estrés y más problemas de comportamiento, sobre todo perros, en comparación con gatos, en tanto sus rutinas y actividades se habían visto más modificadas en mayor medida. ¿Qué incluían estos problemas de comportamiento? Bueno, habían aumentado los ladridos y la gente se quejaba de que sus perros ladraban más, que estaban más temerosos ante algunos ruidos, ¿sí? Ruidos fuertes o repentinos, que experimentaban más ansiedad al quedarse solos, más excitables, nerviosos, irritables y que estaban más demandantes, ¿sí? Como más hinchas, estaban más pesados. Bueno, esto era lo que la gente decía. Ahora, el autor de ese artículo, un veterinario español, decía, ¿esto será efectivamente así? ¿Por qué? Porque ahora había más posibilidades de interacción. Entonces, efectivamente los perros ladraron más durante el confinamiento o era que la gente estaba ahí para escucharlos, ¿no? Bueno, esto planteó este investigador a partir de sus resultados, porque sus resultados la gente se quejaba un montón de esto, de los problemas de comportamiento, y él después en algunas entrevistas, Bowen se llama, lo que planteó es que más bien él no cree que hayan aparecido problemas de comportamiento nuevos, sino que animales que tenían ciertos problemas de comportamiento se intensificaron. ¿Sí? Eso es lo que él terminó concluyendo. De todas maneras, por un lado, hay algunos indicadores más objetivos. Por ejemplo, en Estados Unidos se publicó un artículo donde se mostró que se habían triplicado las mordeduras de perros a niños, ¿sí? Que asistían a una guardia pediátrica de un hospital, o sea, 3 veces más mordidas. Y bueno, no podemos decir que el problema que esto se deba a un problema de conducta y que ese problema de conducta era nuevo, pero por otro lado hay indicadores objetivos para prestar atención sobre algunas dificultades. Y además de esto, en algún punto, no es tan importante si objetivamente es así, que aumentó la cantidad de ladridos, porque si las personas lo sienten así, eso va a ser determinante, ¿sí? Eso es lo que va a influir. Es decir, si yo siento que mis animales me hacen más feliz, me hacen una persona más feliz, en realidad poco importan los indicadores objetivos de felicidad. Yo estoy convencido de que a mí me hacen más feliz. Entonces actúo con ellas en el vínculo en consecuencia con esto.
Si yo estoy convencido de que incrementaron los problemas de conducta y demás, voy a actuar también en consecuencia con esto. Y sobre esto, y les dejo esta última idea, se habló mucho acerca del contagio emocional. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que perros y gatos se pueden ver influenciados por las características del entorno y por el estilo de vida de sus tutores. Ahora bien, más allá de las características del entorno, se ha visto el fenómeno de que el animal refleje niveles de estrés de sus tutores y estados emocionales, sobre todo cuanto a los negativos, ¿no? Por supuesto que los positivos también. Pero dentro de este contexto se planteó mucho esto, que había fenómenos de contagio emocional. Por ejemplo, en lo que respecta a peor conducta en los animales, se vio que más se quejaban las personas en la medida en la que más miembros de la familia estaban aislados en el hogar y más todavía si los que estaban confinados en el hogar no estaban trabajando. ¿Sí? En esos casos era donde más problemas de conducta en el animal referían. Y se vio también esto, que cuando afectaban más fuertemente al tutor, ¿sí? El estado de la pandemia, la incertidumbre, el confinamiento, le implicaba más emociones negativas y demás, peor conducta se expresaba en el animal, o por lo menos él registraba en el animal. ¿No? Como un fenómeno que si a mí me impacta más negativamente, seguramente yo voy a estar con una actitud más negativa, voy a estar más enojado y desde ese lugar me voy a vincular con el animal, voy a estar mucho menos tolerante, por supuesto, también hacia el animal. Bueno, como un circuito que se refuerza a tener en cuenta. De todas formas, y destaco esto para que quede súper claro, esto no implica que toda alteración de conducta en el animal sea un emergente de dinámicas familiares disfuncionales o de tensión familiar. O sea, cualquier alteración de conducta que nosotros veamos en nuestros animales, ¿sí? Si es algo que amerita preocuparnos, amerita una consulta veterinaria y no empezar a sospechar que esto se debe a que yo estuve. El fenómeno de contagio emocional existe, ¿sí? No lo discute nadie, pero frente a problemas de conducta o frente a alteraciones que nosotros veamos en ellos, tenemos que hacer una consulta con un especialista antes de conjeturar que esto se debe a la dinámica familiar. Muy bien, ¿y cuáles son las preocupaciones? ¿Sí? Lo que todavía no está cerrado. Bueno, por un lado, que se dé finalmente el incremento por los abandonos cuando pase la pandemia, que todavía no pasó, posiblemente tengamos para todo este año también, ¿no? En la medida en la que vaya siendo gradual, nos va a dar más posibilidades de acomodarnos. Por otro lado, se temen mucho los problemas de ansiedad por separación en los animales, es decir, ahora nosotros pasamos 23 horas en nuestros hogares y después vamos a pasar, no sé, 9 horas afuera. Bueno, y que en ese momento es ansiedad por separación. Por supuesto que esto se trabaja y se trabaja con profesionales, lo que yo me gustaría específicos, ¿no? Que son etólogos y educadores caninos y felinos. Lo que me gustaría plantearles a los tutores es que si el animal desarrollará luego esta ansiedad por separación, es muy posible que hoy ya haya manifestaciones de esto. ¿Sí? Que hoy, cuando intentes ir al baño y cerrar la puerta, tu animal se inquiete, o cuando vayas al supermercado se inquiete. Entonces me parece interesante destacar que es más, puede ser mucho más efectivo poder trabajarlo hoy que esperar a que se termine la pandemia y ahí empezar a trabajar. Bueno, problemas de salud por atención no urgente postergada, esto es algo que también preocupa, ¿no? Que se haya dejado de vacunar a algunos animales, por ejemplo, no, bueno, la vacuna, bueno, no sé, después vemos cuando pasa la pasilla, sale poco, lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas, postergar la atención y problemas ligados a la peor situación financiera para cuidar a los animales, ¿no? Porque digo, el impacto económico de la pandemia puede ser que algunas personas ya no tengan la posibilidad económica o financiera de sostener a sus animales, por lo menos como lo venían haciendo. De todas formas, sobre este punto, es curioso que cuando hablamos de costos de la relación con los animales de compañía, la gente no suele hablar de plata, ¿sí? La plata es lo que menos les preocupa. Lo que más le preocupa son los costos emocionales, o lo que la gente percibe como más costoso es
esto de las restricciones a su salida, su estilo de vida, sus vacaciones. Eso suele ser un costo percibido como mucho más intenso que los costos financieros. Pero bueno, de todas formas, tienen su impacto claramente. Los mareé un poco, yo sé que sí, porque sé que hablo rápido y mucho. Así que vamos a pasar en limpio algunas ideas, ¿sí? Y después les dejo un par de reflexiones. El vínculo humano-animal es un tipo de relación particular que tiende a incorporar amor de familia. ¿Sí? Es decir, no solo tenemos una relación, sino que tendemos a desarrollar un vínculo y ese vínculo incluye un afecto que hace que los incorporemos, que trascienda la frontera de la familia y de la especie para incorporarlo a la familia. Las familias multiespecies se forjan en las interacciones cercanas y el compromiso con el otro, mediante la modificación conjunta de reglas, rutinas y rituales. Los aumentos de adopciones en pandemia se ligaron fundamentalmente a la disposición para la integración de animales. Esto que la gente decía, que ahora podía, ahora tenía el tiempo, y no solo eso, ya que tenía que modificar sus 3 R's, incorporaba a los animales. Los animales contribuyen a la resiliencia familiar y los animales pueden contribuir a la sobrecarga de los cuidadores y son susceptibles al estrés y emociones de sus tutores. 3 reflexiones. Cerramos. Tener un techo, comida y no estar enfermos es muy importante, pero no es suficiente para estar sanos. ¿Sí? ¿Te escucha bien ahí? Sí, se escucha bien, Marco. Genial. Decía, tener techo, comida es súper importante, pero no es suficiente para estar sano. Saben que la salud es un concepto biopsicosocial y esto es algo que pudimos experimentar mucho el año pasado, ¿no? Al estar encerrados, ¿sí? Bueno, estoy encerrado, no me contagio, tengo un techo, gracias a Dios, tengo comida, ok, pero ¿y tengo todo lo que necesito para estar bien? Y nos dimos cuenta que necesitamos más cosas, como por ejemplo las necesidades sociales que tenemos y que nuestros animales también las tienen, ¿no? Que muchas veces pensamos, tiene un patio, tiene las vacunas, le doy la comida, ya está. No, hay otras necesidades a tener en cuenta. Siempre podemos encontrar algo valioso en las pérdidas, ¿sí? Hemos desarrollado algunos cambios que fueron positivos. Entonces estaría bueno buscar la manera de poder sostenerlos, ¿no? Como algo que nos fortalezca el día de mañana. Por ejemplo, almorzar en casa, es algo que yo hacía añares que no hacía, o pasear a los perros más seguidos, ¿sí? Antes sacaba 2 veces por día, ahora son 4. No, estaría bueno poder sostenerlo. Además de tener estos confidentes acríticos, fuente de apoyo social y cohesión familiar, o sea, nuestros animales, tenemos que valorarlos. ¿Sí? Y vuelvo a esto, tener un animal no es lo mismo que desarrollar un vínculo con este. Y estos beneficios van a venir en la medida en la que desarrollemos una relación dinámica y bidireccional que incluya este amor de familia que yo les decía. Última frase. La reflexión. Comprender y apoyar los vínculos con nuestros animales, así como trabajar proactivamente para mitigar los factores estresantes, son estrategias cruciales para promover el bienestar de estas familias multiespecie durante y una vez finalizada esta pandemia. Ahí está, ya está, no lo voy a taladrar más. Muchísimas gracias a todo el programa de pertenencia y al doctor Romero por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, al contrario, Marcos, para mí ha sido una charla brillante, brillante, que ha desasnado y nos ha permitido manejar algunos aspectos de esta relación en contexto de pandemia. Diego, vos tenés las preguntas que hayan surgido. Sí, bueno, muchas gracias, Marcos. Excelente también. Bueno, Gracias. muchos saludos. Se ve que tenéis varios seguidores, así que muchos saludos y felicitaciones por la charla. Algunas preguntas, comenzamos. Natalia Di Marco pregunta si hay estadísticas en Argentina en torno a las adopciones.
Quizá hasta donde yo sé, no, y no estoy al tanto de que haya estadísticas oficiales a nivel país en muchos países. No, Marcos, no, no lo hay. Nosotros doy una primicia. Tenemos terminado un sistema nacional de adopciones que no va a propender el Estado, sino que el Estado va a dejar, lo mismo que vos dijiste hoy, que cuando lo dijiste pensaba en nuestro sistema. Nuestro sistema va a ser el hueco para que todas las ONG de todo el país que tengan animales en adopción los vuelquen en ese espacio, y entonces yo pueda, a través de un mapa, me meto en Salta, que está al norte del país, cliqueo sobre Salta y me aparecen las ONG, cliqueo sobre la ONG y me aparecen los animales que están en adopción. No ponemos, el Estado Nacional no pone animales en adopción, sino que sistematiza y pone en un solo lugar, y eso nos va a permitir a lo mejor tener una estadística más cercana, porque cuando ese animal baje o cuando otro animal suba, uno podrá establecer mensualmente qué número de adopciones hubo, por lo menos en este sistema. Coincido contigo, no hay una estadística oficial de la cantidad de adopciones en la Argentina. Los trabajos que vos presentaste son muestras puntuales, pero no existe una muestra total que permita establecer, y yo creo, coincido contigo, creo que en ningún país del mundo existe un registro estadísticamente confiable de adopciones en todo el país. Sí, tal cual, y qué bueno que se puedan nuclear todas estas ONG de alguna manera, ¿no? Y reconocer. Claro, esa es la idea, es voluntario, digamos, pero vamos a lanzarlo en muy poquito, y vamos, digamos, ya está listo. Era un proyecto que habíamos dejado casi terminado en la gestión anterior, que lamentablemente fue abandonado. Digamos, ya el sistema estaba listo para ponerse en funcionamiento, y lo que hicimos ahora es darle los ajustes finales, y bueno, y ponerlo en funcionamiento. Yo creo que en menos de un mes está en funcionamiento y lo vamos a tratar de lanzar. Lo que pasa es que la pandemia, los encierros, no encierros, cortamos, no cortamos, estas idas y vueltas y la falta a veces de personal operativo, nada puede reemplazar la presencialidad en los vínculos. Vos sos un especialista en el tema, y si bien esto es maravilloso que podamos tener esta tecnología y nos hayamos montado rápidamente en ella, a veces es necesaria la discusión, intercambiando opiniones en presencia, y eso a veces dilata los proyectos, ¿no? Las puntualidades. Bien, muchas gracias. Otra pregunta. Paloma Fernández pregunta si hay gente que no estuvo lista para esa reestructuración y devolvió muchos animales. ¿Qué piensa de eso? Sí, y esto, digo, no es algo que sea un fenómeno nuevo, digo, siempre hay personas que fracasan en su adopción, justamente por esto, porque no contemplan la reestructuración, es decir, se contempla solo esta vía que decíamos de que el animal aprenda las reglas. Y ya está. No, como si la familia no fuera a modificarse, es solo el animal que se incorpore a un costado, que haga lo que yo le digo en el horario que yo le digo, y eso no pasa. Y nos falta mucha conciencia sobre esto. Inclusive mucha gente, esto es muy frustrante para muchos que se les puede explicar, ¿sí? Muchos proteccionistas y gente de refugio. Y me pasó a mí también durante la pandemia, que yo rescaté un perrito y lo di en adopción y me lo devolvieron a la semana. ¿Sí? ¿Por qué? Aun cuando vos se lo avisás, porque falta una conciencia más allá de la información. ¿Sí? No es simplemente la información de que se va a reestructurar la familia, sino tener conciencia de esto, ¿sí? Más incorporada. Hay mucha gente que todavía no la tiene, ¿sí? De lo que implica integrar un animal a una familia. Tenerlo, insisto, no es lo mismo que desarrollar un vínculo. ¿Sí? Pero entiendo que no es un fenómeno nuevo, contestando puntualmente, no es un fenómeno nuevo, y muy posiblemente refleje en gran medida lo que venía pasando antes con el aumento de adopciones. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas sobre el sistema.
este que comentó el doctor Romero, para cerrar un poco de ese tema, y pregunta a Ana Karam si ese sistema tiene previsto el seguimiento de las adopciones por parte del Estado, o ese seguimiento seguirá estando a cargo de los refugios o proteccionistas independientes. Clarísimo es que lo que está brindando el Estado es la posibilidad de nuclearlos. El Estado no tiene la posibilidad de una infraestructura de seguimiento a nivel nacional. Pensemos que estamos hablando de que nosotros tenemos un registro de aproximadamente 1000 ONGs en la República Argentina. Si cada una solamente tuviera 10 perros en adopción o gatos en adopciones, tendríamos 10.000 animales para seguir que fueran adoptados, con que fueran adoptados 10 por ONG. Entonces esto es imposible. Cada ONG, lo que nosotros brindamos es la posibilidad, mejorando el sistema de adopciones nacional, que alguien sepa que hay una página nacional donde van a nuclearse las adopciones. Cada una de las ONG en cada uno de los territorios, pensemos que la Argentina tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados, si consideramos la Antártida un poquito más, pero básicamente esto sería técnicamente imposible. No, es lo que el Programa Nacional de Tenencia Responsable, y aprovecho para contestar otra pregunta que la vi en el chat, con respecto a si existe un sistema, un ministerio, una secretaría. Esto es una dirección nacional que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que integran 3 ministerios y que se encarga de la concientización, educación, capacitación, castración masiva, control ético de la población canina, sanidad, creación de centros de salud, etcétera, etcétera, propendiendo a estas tareas y brindando el apoyo financiero, económico y operativo, y también el capacitatorio relacionado con estos temas. Y que no es poca cosa, porque estas ONG hasta ahora vienen funcionando de manera muy independiente, muy a pulmón. Entonces, poder contar con un respaldo, un apoyo y que se los esté nucleando desde políticas públicas ya es súper importante. Coincido contigo, esa es un poco la intención. La capacidad operativa del Estado argentino, que es buena, no permitiría hacer este seguimiento donde cada ONG pone las pautas sobre el seguimiento con una pauta general, ¿no? Bien, muchas gracias. Otra pregunta de Lucas Kulikov. ¿Cuánto afectó el uso de barbijos o mascarillas faciales a la comunicación con nuestros perros? Si desarrollaron nuevas lecturas de los gestos faciales, como por ejemplo ver más los ojos, frentes, hombros. En principio, digo, no tengo leído ningún estudio sobre el tema, pero pensemos que con nuestros convivientes no solemos utilizar mascarilla, ¿no? Y con nuestros animales de compañía en general tampoco. Entonces, no sé, yo creería que no se vio afectado esto. Pero bueno, habrá que buscar algún estudio en particular. No tengo visto ninguno sobre el tema. Bien, muchas gracias. Paloma Fernández consulta sobre si crees que los medios de comunicación masivos romantizan la tenencia de animales de compañía, obviando los esfuerzos que conlleva tenerlos bien. Bueno, puede ser. No sé exactamente a qué se está refiriendo con medios de comunicación masiva. Quizás está hablando, no sé, de cómo se muestran en tiras de televisión, ¿no? Quizás está mostrando eso, que se muestra solo el aspecto lindo, ¿no? O sea, de tener un animal o en las películas. No sé si está hablando de eso, si está hablando más de entrevistas que se hacen a profesionales. En general, los profesionales tendemos a destacar esto, ¿sí? Que si bien existen todos estos beneficios, y que en algún punto, a ver, las relaciones sociales se mantienen en la medida en la que los beneficios superen los costos. Si no, no mantenemos relaciones sociales, sean con humanos o sean con otros animales, ¿no? Cuando los costos son muy intensos, se nos vuelve muy difícil sostener esa relación y tendemos a interrumpirla. Entonces, quizá en algún punto haya más información relacionada con los beneficios que con los costos, pero bueno, no sé, yo no diría que la romantizan, diría que por ahí hay más énfasis en eso, quizá porque circula más o llama más la atención o vende más, pero los profesionales tendemos a destacar los costos y hacer hincapié en esa parte. Si me permitís, A las películas, dice. Si me permitís, Marco, las películas disneicas, claro, y no hablo de dificultad respiratoria, sino de Disney, muchas veces
sí, hacen un vínculo romántico y absolutamente idílico. Pero coincido contigo, Marcos. Yo tengo alguna experiencia en medios de comunicación, tengo programas de radio y televisión hace 40 años y puedo decirte que la mayoría de los profesionales que han pasado por los espacios, por lo menos que yo he conocido, vinculados, nunca han hecho romántica, exclusivamente romántica. Claro que coincido 100% con tu análisis costo-beneficio. No existiría el vínculo de 30.000 años con el perro y de 6.000 años con el gato si no hubiera sido una relación beneficiosa para el ser humano y beneficiosa para el perro. Es una relación, y para el gato, es una relación mutua. El gato hubiera sido feral o asilvestrado y el perro hubiera vuelto a ser lobo y no hubiera prosperado esta relación de mutuo beneficio que inclina la balanza a sostenerla, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Acá Duilio consulta sobre dónde puede conseguir tu libro, Marcos. Bueno, me habilitan a pasar el chivo, ¿no? Es el costo de la charla, podés pasarla perfectamente. Mira, encima qué casualidad que lo tenía justo acá. No, no, saben que se agotó, pero en serio, no sé si decir por suerte, pero está agotado mayormente, así que me escriben por redes sociales y yo los oriento. Bien, muchas gracias. Sandra Romero dice, en los perros únicos en el hogar, ¿es posible que el encierro durante la pandemia les provoque algún tipo de alteración en el vínculo con otros perros al momento de retomar las rutinas en los lugares públicos? Voy a hablar de lo que tengo entendido por estar mucho en contacto con educadores caninos, ¿sí? Lo que plantean es que mayormente estos animales, que sobre todo los que han sido adoptados y adoptados de cachorros, no desarrollaron una socialización adecuada, porque no tuvieron la circulación en esas etapas tempranas donde es tan importante que interactúen con otros. Entonces, muchos educadores caninos se encuentran con trabajo de esto ahora, con animales que no aprendieron a socializar casualmente por ese periodo crítico donde no estuvieron en contacto con otros. Y después, bueno, la cuestión es que depende de un ejercicio y que si ese ejercicio no se sostiene, algunas habilidades se tienden a perder, pero si el animal no tenía ninguna dificultad, no la va a tener ahora. Sí, por ahí es esto que les decía que planteaba el veterinario español, que más bien parecería que son dificultades que ya venían y que ahora se incrementaron. No es que aparecieron nuevas, que antes no estaban en lo absoluto. Bien, muchas gracias. Bueno, acá Natalia Di Marco dice que no sería cuestión de trabajar en prevenir el abandono, además de promover las adopciones, si hay algún proyecto con respecto a eso. Con respecto, perdóname Marcos, el Estado Protenencia tiene dentro de su programa educativo en las escuelas y de su programa educativo con los maestros, formación de formadores, con el Poder Judicial y con las fuerzas de seguridad y por supuesto todo esto limitado a que no podemos hoy concurrir a las escuelas como lo hacíamos, sino que lo hacemos por vía virtual con los maestros. Protenencia tiene un manual de trabajo en las escuelas, tiene materiales para las escuelas y la prevención del abandono, y ahora hay en preparación exactamente, justamente sobre ese tema, 2 spots televisivos que está preparando la Secretaría de Medios de Comunicación y Comunicación de Presidencia de la Nación con, digamos, nuestro programa nacional. Nuestro programa nacional tiene una amplia experiencia y es muy difícil llegar a todos los estamentos. El otro día hablaba con una proteccionista que me decía, yo no conocía el programa. Bueno, también tiene que ver con que el programa ha estado subsumido en una mínima expresión durante los últimos 4 años, pero el programa es conocido en términos generales en los medios y está tratando de llegar con este mensaje, con el mensaje de la prevención del abandono, de lo que significa el cuidado responsable
de los animales y la tutoría. Justamente este tipo de charlas o conferencias, si ustedes ven en la totalidad del cronograma, se van a dar cuenta que es un mix relacionado con profesionales, relacionados con individuos que estén vinculados al mundo de los animales y demás. O sea, sí hay desde el Estado un rol muy claro de que la prevención del abandono tiene que ver con la tenencia responsable, del cuidado responsable de los animales y que se alimenta desde la infancia. Bien, Sí, yo digo, me parece sumamente interesante todas las propuestas que se están planteando y sobre todo las que están dirigidas a la infancia. Me parece muy interesante que se pueda trabajar con esta población que son quienes más absorben esto y que van a representar más todavía el cambio hacia las actitudes que tenemos con los demás animales. Yo siempre igual destaco el rol de los individuos, más allá de pedirle al Estado que haga. Bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nuestros lugares? Y conozco muchas maestras de grado que toman parte de la currícula y la adaptan para incluir algunos contenidos ligados a esto, y yo lo celebro y creo que cada uno desde su lugar también puede hacer algo con esto. Todos tenemos responsabilidad de hacer algo con esto. tal cual. Bueno, acá consultan sobre si consideras que hay desinformación sobre qué es un perro, abordando necesidades fisiológicas y emocionales. Y podríamos decir que, a ver, yo creo que la mayor desinformación está en las necesidades sociales de los animales de compañía. Sí, en ese sentido, me parece a mí, desde mi lugar de psicólogo dedicado al vínculo, creo que lo que más se ve es eso. Sí, no tanto de la necesidad de asistencia veterinaria, la necesidad de alimentación, de una dieta sana, de estar libres de frío, libres de hambre. Digo, en relación con eso no, como las necesidades esas básicas, sino esto que yo destacaba, como de mucha gente se empezó a preguntar por las necesidades sociales de sus animales a partir de verse encerrados y coartados en sus necesidades sociales. Creo que ahí todavía sigue circulando y fue esta semana o la semana pasada que una celebridad argentina, una famosa, dijo algo así como: si no tenés patio no puedes tener un perro. Para tener un perro tenés que tener un patio. Ella dijo algo así. Y le salieron a decir de todo, ¿sí? Ella no es especialista en el tema, no tiene por qué serlo. Está bien, algunos decían, bueno, pero es comunicador. Está bien, bueno, pero digo, creo que ella refleja una creencia que todavía se sostiene mucho, que es que si tenés un patio, podés tener un perro, total, tiene lugar. ¿Sí? Como si no tuviera necesidad de socializar, simplemente necesitara un espacio. Mi impresión es que ahí es donde se ve más desconocimiento y desinformación. Bien, muchas gracias. Eh, Consultan sobre si se estudió la estructura familiar que adopta. Si son familias con hijos, sin hijos, personas mayores, personas solas. Sí, la mayor tasa de adopciones, que esto es un dato que yo siempre menciono, se da en familias con hijos en edad escolar. ¿Sí? O preescolar, escolar, ahí es donde se da la mayor tasa de adopciones. Esto porque, bueno, a veces yo discuto un poco algunas cuestiones y demás, como por ejemplo el rol de sustitutos de humanos de los animales de compañía en la familia. Yo, bueno, ok, pero fijemos que quiénes son los que más adoptan, ¿no? Los que viven solos o los que viven con pareja y con hijos. Los que viven con pareja y con hijos son los que más adoptan. De todas formas, toda estructura familiar puede adoptar y toda estructura familiar puede ser funcional, ¿sí? Frente a esa adopción. Es decir, si bien estadísticamente puede ser mayor la tasa de adopción en familias con niños pequeños, de todas formas, cualquier configuración familiar adopta y la estructura familiar no da cuenta de su funcionalidad. Eso repito un montón, ¿no? Pero siempre digo eso, no tenemos que juzgar la funcionalidad de una familia por cómo está conformada. La funcionalidad la tenemos que evaluar por cómo se relacionan entre sí. Clarísimo, muchas gracias.
¿Cuál es el límite del vínculo con los animales de compañía con una situación patológica extrema? Por ejemplo, que duerman en la cama, vestirlos, sentarlos en la mesa a comer, o sea, humanizarlos en extremo. Bien, yo destaco mucho esto. Solemos pensar que la cuestión del afecto y de la humanización se dirime en términos cuantitativos, es decir, en términos de cantidad. O sea, ¿hasta dónde lo puedo querer? Y hasta dónde ya me pasé, ¿no? O hasta dónde lo puedo humanizar y hasta dónde me pasé. Y de lo que se trata no es de cantidad de amor o de cantidad de humanización, sino de distintas maneras de hacerlo. Puntualmente en relación a el amor hacia nuestros animales, el amor conceptualmente es sano, entonces no hay que poner un límite al amor que uno siente hacia su pareja, hacia sus hijos y hacia sus perros tampoco. Hay distintas maneras de amar, hay relaciones que son patológicas, pero no tiene que ver con la cantidad de amor. Sí tiene que ver con el tipo de vínculo. Por ejemplo, en ansiedad por separación, que se nombra mucho como ejemplo. Bueno, pero si te pasas mucho de afecto, entonces se desarrolla ansiedad por separación. No, se desarrolla un apego que se llama inseguro ansioso, pero no por cantidad de afecto, sino porque es uno diferente, no es un apego seguro, es un apego inseguro y ansioso, el que se desarrolla cuando se dan estos temas de ansiedad por separación. Entonces, aún con la humanización, que se compone de un montón de procesos cognitivos que son diferentes, algunos de los cuales inclusive son involuntarios. La atribución de agencia, es decir, cuando detectamos un objeto en movimiento y cuando detectamos que es un ente vivo en movimiento, se hace automáticamente. Y eso es parte de lo que se llama antropomorfismo. Entonces, no es una cuestión de cantidad de humanización, sino de cualidad. Es cualitativamente diferente. Esto extremo no es por mucho. Extremo es porque la metáfora, el como sí, el como un humano, el como un hijo, deja de ser una metáfora para ser una literalidad. Y eso se asocia con patologías que son independientes del vínculo humano-animal. Bien, muchas gracias. Bueno, y hay un comentario de Liliana de Villa Allende, que bueno, la conozco, Villa Allende, Córdoba, que saluda y dice que cuando comenzaron la pandemia en el refugio había 160 animales, luego 130, hoy en día son 57, y que trabajan con un veterinario y un educador canino que hace disminuir la cantidad de rechazos. Eh, y que, bueno, están pensando en algo superador como un centro de zoonosis o centro de salud animal. Bueno, adelante con eso. Felicitaciones. Bueno, y la última pregunta hasta ahora es tips para fortalecer el vínculo con nuestros perritos. De Adriana, la pregunta de Adriana. Bueno, qué interesante, está buena la pregunta, me gustó. Bueno, a ver, voy a nombrar uno que me parece muy interesante y muy importante, que es desarrollar actividades que impliquen la mirada a los ojos, ¿sí? Que impliquen mirarnos a los ojos. ¿Por qué? Porque se vio que la mirada a los ojos entre las personas y sus perros libera oxitocina. Es esta hormona prosocial del apego, del amor, bien, tanto en humanos como en perros. ¿Sí? Sobre todo cuando se miran a los ojos, cuando interactúan juntos, cuando tienen un vínculo. ¿Sí? Si comparamos a un humano que lo hace con un perro desconocido y un humano que lo hace con su propio perro, funciona mucho más con su propio perro. ¿Sí? Con un humano desconocido puede no notarse inclusive. Entonces, promover actividades que impliquen la mirada a los ojos. Por ejemplo, esconder un objeto en un lugar y que el perro nos tenga que pedir ayuda con la mirada, ¿no? Mirarnos y mirar, alternanza de mirar entre nosotros y el objeto para ayudarlo. Todo eso promueve la mirada a los ojos, promueve la liberación de oxitocina y por consiguiente va a fortalecer ahí el vínculo. Muchas gracias. Bueno, acá una pregunta para el doctor Romero, que dice, ¿qué opinión tiene de la ley de la provincia de Buenos Aires respecto de los llamados perros potencialmente peligrosos? Que bueno, en Córdoba también hay una ley respecto a estos perros. Bueno, todo el mundo creo que sabe cuál es mi opinión al respecto. Yo no creo que haya razas de perros potencialmente peligrosos. Entiéndase bien. Si diferenciáramos razas de perros potencialmente peligrosos,
es una cosa tan subjetiva y tan absurda y limitatoria que incluye al Tosa Inu, que nunca ha salido de Japón y del Palacio Imperial, y excluye al San Bernardo, al ovejero alemán, excluye al Terranova, excluye al labrador y al Golden Retriever porque tienen cara de bueno. Entonces, esto es un prejuicio, como decir que los negros son mala gente, los judíos son amarretes y los caucásicos son inteligentes y los esquimales no. Es un absurdo absoluto que lo dijo un señor que se llamaba Conrad Lorenz, que solo el 30% del comportamiento final de un individuo tiene que ver con la genética y el 70% tiene que ver con el ambiente. Yo que soy absolutamente irrespetuoso, parafraseo a Ortega y Gasset, que decía que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Y yo digo que el perro es el perro y sus circunstancias. Yo, casualidad, la circunstancia del perro es el hombre. Entonces, creo en que existen perros potencialmente peligrosos por la potencia de su mordida y por el tamaño. No es lo mismo convivir con un chihuahua mal educado, dije mal educado, no mal aprendido, mal educado, que convivir con un San Bernardo mal educado, porque el San Bernardo pesa 100 kilos y tiene una potencia de mordida. Yo he conocido un San Bernardo agresivo y te puedo asegurar que es un león, o por lo menos un puma. Me explico, porque tiene 100 kilos de peso. Entonces, ¿existen perros potencialmente peligrosos? Sí, existen perros potencialmente peligrosos. ¿Es una cuestión racial? No. ¿Incluye a las razas? Sí, las incluye por tamaño, por potencia de mordida. Un pitbull tiene 350 kilos fuerza sobre centímetro cuadrado de potencia de mordida, pero también lo tiene un mestizo de mestizo de mestizo que pesa 30 kilos. Por lo tanto, o tiene algo parecido. Entonces, ¿por qué excluir al mestizo de mestizo de mestizo e incluir a la raza? Por una cuestión absurda que tiene que ver, y lo voy a decir con todas las letras, por una malformación profesional veterinaria, que lamentablemente sobre conducta animal y sobre aprendizaje, formación y todo lo que tiene que ver con esto que tiene que ver salud emocional, tenemos una muy mala formación básica. Yo les aseguro que los que conocen del tema se han formado de posgrado, no se han formado de grado. De grado, la prueba está en que hay un énfasis terrible en la consulta pediátrica sobre la vacuna y la desparasitación del perro y la alimentación. Pero nadie habla en la consulta pediátrica sobre la sociabilización, el periodo sensible, sobre desmadrar a los 60 días para inhibir a la mordida, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión, la ley tiene aspectos positivos pocos. Debe regularse el perro potencialmente peligroso, no debe incluirse en las razas y no debe hacerse una estigmatización del individuo que tiene este tipo de perros, sino en todo caso formarlo, capacitarlo, educarlo para que dé un examen con el perro. Porque esta es la cosa. A mí me resulta gracioso cuando alguien dijo, no, el individuo tiene que dar un examen. ¿Y el perro? No, el perro tiene que dar un examen. ¿Y el individuo? Cuando vos vas a manejar, salvando la distancia de que lo haces con un coche que es una máquina y acá con un ser vivo, que me merece el máximo de los respetos, no va el auto solo, o vos solo, vos haces una cuestión teórica, que en este caso yo te diría, se llama Good Citizen Dog, buen perro, buen ciudadano canino. Muchos países del mundo lo tienen instrumentados, y si vos querés tener un perro de estas características, yo creo que deberías dar un examen al año de edad del perro, y ese examen te habilitaría a ser un cuidador responsable, tutor responsable de un perro potencialmente peligroso. ¿Qué tendría que consistir en? Que el perro te respondiera a vos, que el perro te respondiera a vos en contexto de gente, de mucha gente, que el perro te respondiera en contexto de otros perros, que verdaderamente lo puedas hacer con la correa y sin la correa, que es lo que se pide en Suiza, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, para que vos, si aprobás estos exámenes, no pagues la patente del perro o tengas descuentos en los impuestos municipales. Esto es tan simple como aplicarlo. Claro que es complejo. Ahora, 85 muertes tenemos en el mundo, perdón, en Argentina, 85 muertes en los últimos 13 años por accidentes supuestamente accidentales, que para mí son incidentes con perros. Entonces, evidentemente, algo tenemos que hacer, porque tenemos más muertes por incidentes con perros que por leishmaniosis. 70 muertes por leishmaniosis en los últimos 15 años. 85 muertes con perros e incidentes. Por eso estamos propendiendo dentro de Protenencia
a crear el Observatorio Nacional del Vínculo Humano-Animal, que va a tener los aspectos psicológicos, los aspectos de educación y demás. Es complejo, en un contexto de pandemia, con poco presupuesto, con poco personal, es complejo, pero estamos haciendo toda la fuerza y la polenta para poderlo hacer. No se te escucha. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes que hicieron las consultas. Y antes de cerrar, los queremos invitar a la próxima charla del ciclo Pertenencia Activa Presente 2021, que es sobre toxoplasmosis de la clínica a una salud, dictada por el doctor Pablo Borras. Es el jueves que viene, jueves 27 de mayo a las 20 horas. Cambiamos el horario, es excepcionalmente esta charla, en lugar de las 19 horas como tradicionalmente, le vamos a dar a las 20 horas. Así que bueno, están todos invitados, así que los esperamos. Bueno, agradeciéndote, Diego, la coordinación, como siempre, impecable. Esto es un esfuerzo importante para Diego, y agradeciendo particularmente al doctor Marcos Díaz Videla. Marcos, verdaderamente brillante, hermosa tu charla, sumamente útil. Destaco que técnicamente has mantenido a la audiencia participativa durante todo el vínculo, y yo creo que ha habido dos charlas, una charla formal con las diapositivas y otra charla más muy enriquecedora con las preguntas y las contestaciones de las preguntas. Gracias, Marcos. Gracias a todos los hermanos latinoamericanos que han participado. De alguna manera vamos a tratar de revincularnos para darle vínculo internacional también al programa Protenencia, como lo hemos tenido en la anterior gestión, porque esto es un esfuerzo que merece de alguna manera ser copiado e intercambiar experiencias. Y a todos los colegas y no colegas que han participado como asistentes a esta charla en la República Argentina, inscríbanse para la próxima, lo mismo para los del extranjero. Vamos a tener un ciclo de 17 charlas, de las cuales esta ha sido la segunda. Gracias, Marcos. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por haber participado. Que estén bien y cuídense, por favor. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.